Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para escuchar las disertaciones que hago en este canal. Hoy quiero hablarle sobre algo que hablamos mucho, pero no se habla de cómo lograrlo. Y es el famoso esbozo de conciencia. ¿Qué es el esbozo de conciencia? ¿Por qué hablamos tanto del esbozo de conciencia últimamente? ¿Qué tan importante es ese esbozo de conciencia en nuestras vidas? Y si bien es cierto que la magia, ese misterio que envuelve el esbozo, los sacrificios y todo lo que hacemos en esta religión, funciona de una manera que muchas veces no conocemos y el hecho de que no lo conozcamos no lo debe hacer un tabú. Para mucha gente puede ser un tabú, lo pueden llamar brujería, lo pueden llamar magia, pero sea como sea que lo llamen, es meramente una ciencia que no ha podido ser descrita, una ciencia que está siendo investigada por muchas personas, pero todavía no tenemos una explicación. Y como no se tiene una explicación, pues entonces la gente lo segrega. Pero bien, para ir al grano, hablamos del esbozo de conciencia y lo primero que nos viene a la mente es, ¿qué es eso del esbozo de conciencia? Y el esbozo, pues es el sacrificio. Es un sacrificio que tenemos que hacer conscientemente. Un sacrificio de conciencia para que las demás cosas funcionen. ¿Cómo hacemos este esbozo de conciencia? Aquí viene lo bueno. El esbozo de conciencia no es otra cosa que enfrentar tus debilidades, enfrentar tus miedos, enfrentar la ignorancia, enfrentar todo aquello que puede estar obstaculizando tu desarrollo espiritual, físico y mental. Y muchas veces hasta el social, porque un espíritu que no está en talla, que no está bien orientado, no va a llevar esa materia socialmente, físicamente, a un lugar estable. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la meditación. Esto es algo muy personal. Es algo que yo, de las muchas cosas que pienso y analizo, entiendo que es de la única manera que podemos llegar a hacer el esbozo de conciencia, que es meditando, haciendo ese viaje interior, mirando hacia adentro. Y la meditación es un vehículo, un mecanismo que nos permite hacer esto. Nos permite encontrarnos a nosotros mismos, vernos de frente, donde no sentimos vergüenza delante de nadie, porque estamos en la intimidad de nuestro ser. Entonces, en ese momento que no tenemos inhibiciones, podemos enfrentarnos cara a cara con nuestros miedos. ¿A qué le temo? A la pobreza, a la soledad, a la depresión. Pues entonces comenzamos a buscar causas. ¿Qué me deprime? ¿Qué me provoca felicidad o estados de felicidad más continuos, más prolongados en la vida? ¿Qué me hace feliz? Si lo que te hace feliz es material, lamento decirte que bajo mi percepción no hay mucho que buscar. Porque el ser humano adquiere espiritualidad despojándose de los bienes materiales. O sea, que si tú eres una persona que desea demasiado el dinero, metafísicamente es bueno decir desear el dinero, desear y proyectar el dinero y el dinero en abundancia, pero espiritualmente se convierte en un problema porque desatiende la participación espiritual para atender una material. Entonces debemos mantener un balance, pero si ese balance no ocurre, entonces vamos a atender primero la parte espiritual, vamos a estar sólidos espiritualmente para luego poder canalizar esas energías hacia algo material que sea necesario. Otra de las maneras de lograr una evolución espiritual, esa evolución del ser, del yo interior, como ya dije, confrontándose a uno mismo, no mintiéndose a uno mismo. Y esta parte de no mentirse es bien importante. Cuando el ser humano miente constantemente, inconscientemente ya se lo cree. Y mentimos muchas veces, quizá hasta inconscientemente. Estamos deprimidos, estamos mal y nos preguntan, ¿cómo estás? Y responde, bien. Quizá en el ITA te dice, no le cuentes a nadie tus problemas. No le digas a nadie tus situaciones. Pues está bien, pero vamos a buscar la manera de no contestar con una mentira. Vamos a pensar antes de hablar, antes de contestar. Lo que voy a contestar es una mentira. Entonces buscamos una alternativa a esa pregunta. Por ejemplo, ¿estás bien? Y tú no le quieres contestar, no estoy bien, estoy mal por esto, porque ya estás permitiendo una entrada a tu intimidad. Pero entonces podemos buscar una contestación como Dios y los santos quieren, luchando como todo el mundo. Y de esa manera esquivas la pregunta y no tienes que mentir, porque verdaderamente estás luchando, verdaderamente estás haciendo algo, ¿verdad? Por combatir tu problema, pero no se lo estás diciendo a nadie. Otro factor bien importante que tenemos
que confrontar en ese viaje al interior, en esa meditación, cuando nos vemos a nosotros mismos, es la cuestión de los complejos. Si estás acomplejado, estás acomplejada porque estás sobrepeso, porque no te ves bien, pues entonces tú tienes que buscar la forma de aceptarte como eres, pero ir buscando un cambio para que esa parte material que te provoca esa depresión, la elimines, la cambies, hazte una dieta, haz un plan de ejercicio. No tienes que pagar un entrenador personal si no tienes el dinero, obviamente. Posiblemente tienes un teléfono con data e internet y puedes entrar en YouTube. Y aquí en YouTube hay 1000 entrenadores de todos los idiomas que te pueden decir, te orientan con un plan de ejercicio, y tú con la voluntad de querer hacerlo, empiezas una dieta, un plan de alimenticio saludable, y vas a ver cómo tu cuerpo cambia, tu autoestima sube y espiritualmente te vas a sentir mejor. Por eso siempre digo que tiene que haber un balance. El esbozo de conciencia es vencer los miedos. ¿A qué le tienes miedo en la vida? ¿A qué le temes? Quizá todos le tenemos miedo a lo desconocido. Hay un cierto temor a lo desconocido. Pero lo desconocido implica cambios muchas veces, y todos los cambios para mí son positivos. Todo depende con el lente que lo mire. Pero si tú estás positivo, el cambio te aseguro que va a ser para bien. Ahora bien, a ti te dan los consejos en una consulta o en Elita, y tú no has vencido miedos, no has vencido temores, no has vencido los complejos, no has vencido la ignorancia, pues entonces es muy probable que la ceremonia haga un efecto. Pero si tú estableces y haces tuyo ese esbozo de conciencia constante, esa lucha constante contra el mal, esa lucha constante contra la ignorancia, y hablo de la ignorancia porque la ignorancia es muy diferente a la estupidez. La ignorancia es el desconocimiento. Una persona que comete un error por ignorancia, lo hace por desconocimiento. El estúpido lo hace a sabiendas de las consecuencias. Pues entonces no caigas en la estupidez. Constantemente vence eso. Todos los días piensa, todos los días medita. ¿Cómo vas a meditar? Tienes que buscar la información, porque sería una disertación muy larga para este contenido de hoy. Pero puedes empezar a buscar información en YouTube, buscar información en internet. Hay muchos lugares que te dicen cómo meditar, meditaciones guiadas mediante la música, guiadas mediante el habla, ¿verdad? Alguien hablándote, te dan instrucciones de cómo meditar, qué meditación debes hacer, si la vas a hacer en una posición con las piernas en flor de loto, con tus manos sobre las rodillas, con la columna vertebral completamente derecha y la cabeza un poco inclinada hacia arriba, con unas respiraciones, y concentrado en esas respiraciones y en los movimientos corporales que debes hacer en algunos momentos. O si es una meditación prone, que vas a estar con la espalda completamente en el piso. Y esa meditación, cuando usted la estudie, se va a dar cuenta, si es santero, que a nosotros nos faltan muchas cosas por aplicar para que esta filosofía funcione. Y si nosotros podemos aplicar por lo menos estas partes de la meditación a la filosofía yoruba, vamos a ir entendiendo mucho más. Ahí vas a poder entender, quizá, o vas a poder atar cabos en cuanto a la meditación sobre el piso, flat, una posición prona, mirando hacia arriba, acostado, porque en esa meditación específicamente se busca una conexión astral, se busca salir del cuerpo para resolver problemas espirituales muchas veces. Ese encuentro, mucha gente logra estos encuentros mediante la meditación, pero es algo bien paulatino, es algo que no vas a resolver de un día para otro, ni meditando la primera semana. Pero si no empiezas, no lo consigues. Hay otras personas que adelantan un paso y tienen una experiencia estupendísima con el ayahuasca, pero tiene que ir a un sitio que sepan lo que hacen. La gente de México tiene a Yeshua, se llama el muchachito, que lo conocen como chamán, se ha ganado ese título. Me encantaría poder hacer una disertación con él. Y él habla
y se sabe de lo que habla. El muchacho no es un ignorante que está aprendiendo y tocando de oído. El muchacho es un profesional, ingeniero químico, que se encontró a sí mismo y renunció a un montón de placeres, renuncia a un montón de pasiones desmedidas para dedicarlas espiritualmente a la vida. Esos tiempos, ¿verdad?, que uno vive. Si lo buscan, lo pueden encontrar como Yeshua Ayahuasca. El que sea de México, de países cercanos, y si son de aquí de Puerto Rico y se quieren dar el viajecito, que yo estoy casi ya pensándolo para ir. Porque no sé dónde más lo hagan, además de Perú, que es como que la meca de esta experiencia, ¿no?, de la ayahuasca. Y en esa experiencia, y aprendí con ellos que decir ese viaje está mal dicho, ¿verdad? Una mala expresión. Pero en esa experiencia tienes un encuentro contigo mismo. Un encuentro muchas veces que lo vas a lograr mediante la meditación también, si lo intentas y eres constante. Tienes ese encuentro contigo mismo. Vas a ver qué te duele, qué episodios de tu vida fueron importantes y traumatizantes y qué episodios de tu vida, qué momentos de tu vida fueron relajantes y llenos de gozo, de alegría. Y haces ese encuentro y aprendes a perdonar. Es bien importante en el esbozo de conciencia soltar, quitarse de la cabeza que fulano me hizo daño, que fulana me hizo daño. Perdona. Tú quieres mejorar en tu vida, comienza perdonando. Suelta ese dolor, que eso es un gran peso en tu vida. Eso provoca agonía, insomnio, eso provoca depresión, enfermedades. Suelten, aprendan a perdonar. Y eso es una parte fundamental y básica. Yo creo que de la más importante en el esbozo de conciencia. No sugestionarse, no buscar las 5 patas al gato porque solamente tiene 4. Vamos a ser realistas. Vamos a dedicarnos a nuestro espíritu para que ese espíritu y nuestra materia, de alguna manera, porque se unen a través del perispíritu, podamos beneficiarnos de los consejos y de la filosofía yoruba, si es que eres santero o eres palero o eres espiritista, porque de lo contrario no tendríamos otro propósito. Si estas religiones son espirituales, ¿qué hacemos buscando dinero con ellas? Si nos ganamos la vida, algunos se ganan la vida como yo siendo santero, algunos se ganan la vida siendo maestros y también tienen una entrada como santero, pero no es trabajar para ganar, es trabajar con amor y el sustento llega solo, porque lo haces espiritualmente. De esto pudiéramos estar hablando muchísimo más, pero no quiero hacer los videos tan largos y con tantos ejemplos. Simplemente te invito a la reflexión, a que hagas ese viaje interior, te encuentres contigo mismo y comiences a aceptar que tienes muchos defectos y que hay muchas virtudes que resaltar y muchos defectos que eliminar. Tienes que pulir esa parte áspera de tu vida y te aseguro que tu vida va a cambiar un montón, porque de lo contrario, el consejo de Ocha y Fa, el consejo de un palero, el consejo de un espiritista, el consejo de cualquier persona que tenga bien para ti, no va a ser efectivo porque no hay un recipiente, pero no hay voluntad para mejorar. Te dejo con esa invitación a que reflexiones, a que hagas ese viaje interior. Suscríbete a mi canal, regálame un like, toca la campanita para que recibas una notificación cada vez que subo un nuevo video. Comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Gracias y hasta la próxima.